¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro. Ya saben, segundo martes de cada mes nos toca hablar de arquitectura. Además, esta semana vamos a hablar de un concepto de arquitectura muy interesante, que es la arquitectura sostenible. Cada vez está más de moda, es un modelo que se viene imponiendo en los últimos años y en el que priman cuestiones como el ahorro energético, el bajo consumo, en definitiva, impulsar construcciones que sean respetuosas con el medio ambiente. Pues bien, para hablarnos sobre esta arquitectura sostenible se encuentran esta noche conmigo 4 expertos en la materia, 4 arquitectos a los que voy a presentar ya. Está con nosotros Olivia González. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Kusha Goreishi, no sé si lo he pronunciado bien. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Óscar Agudo, también es arquitecto. Muy buenas noches. Y Juan Carlos Márquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía en la introducción que un poco el modelo de arquitectura sostenible se viene hablando de él ya desde hace unos años, y la primera pregunta que me gustaría haceros y me gustaría saber es si Málaga es una ciudad, un territorio que ofrece unas condiciones adecuadas para poder desarrollar aquí un modelo de arquitectura sostenible. No sé si ya se están produciendo algunos proyectos en esta materia. Yo creo que aunque el clima es benigno, como dice Óscar, pero hay un tema que es importante tener en cuenta, y es que aquí tenemos un sol muy especial que nos agrada a todos mucho para ir a la playa, pero que a la hora de calentar las viviendas pues puede elevar la temperatura interior muchísimo, y donde yo creo que es importante que no sé, a lo mejor con ocasión del programa los espectadores puedan tener un poco más de conocimiento de lo que son algunas estrategias pasivas que se pueden poner a los edificios de poco coste y que puede suponer un ahorro energético y un confort que se nota muchísimo, ¿eh? Porque todos los territorios no son susceptibles de aplicar a sus proyectos, a sus construcciones, modelos de arquitectura sostenible. Sí, en general cualquier clima se le podría aplicar una arquitectura bioclimática, solamente que hay algunos más favorables que otros, ¿no? Y en Málaga tenemos un clima muy favorable para realizarlo, ¿no? Aunque es verdad que tenemos frío y tenemos calor, tenemos las dos cosas, no es como podría ser en otras latitudes en las que solo tenemos frío y entonces habría que aplicar solo medidas bioclimáticas para atenuar ese frío, ¿no? Aquí tenemos frío y calor, pero evidentemente tenemos los mecanismos necesarios, los sistemas bioclimáticos necesarios para realizarlo. Podemos hacerlo. Y bueno. No, yo comentarte solamente que para entrar en un ejemplo un poco más directo para que la gente lo pueda entender, tanto como decía Juan Carlos o Olivia, aquí en Málaga pues el problema suele ser el sol incidente en verano y cómo necesitas un frío, ¿no? para llegar al confort que necesita la persona en su vivienda, ¿no? Entonces una estrategia pasiva, como decía Olivia, sería un pequeño alero o plantar un árbol de hoja caduca, de forma que en verano te permite sombrear la vivienda y en invierno, cuando se cae la hoja, permite la entrada de la luz directa para regularte la vivienda, ¿no? Esto es una estrategia básica y es un poco para explicar en qué consiste la bioclimática, ¿no? Que es el uso racional, ¿no? Para que la gente lo entienda, el uso racional de la arquitectura, siempre buscando los recursos que te da la naturaleza de tu entorno inmediato para favorecer eso, el bienestar, ¿no? Hidrotérmico como palabra técnica, pero el confort de las personas dentro de la vivienda, ¿no? Yo quería... perdona. Además yo creo que desde un primer boceto, desde un primer planteamiento, desde el punto de vista de promotor, todas estas cuestiones no van a suponer un sobrecoste porque realmente es algo práctico o algo, se puede decir, inmediato, ¿no? Lo que estaba contando antes Olivia del tema del sol, pues bueno, todo nos hace pensar en tener una serie de estancias, en las estancias que van a estar más vinculadas a lo que viene a ser pues la vivienda, que estén más dotadas de la radiación solar, que mediante elementos sencillos se puede ir controlando todo un proceso que después nos va a favorecer desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿no? Yo quería solamente apuntar una cosa. Tú has dicho, tenemos frío y calor, y hemos hablado del sol y tal.
Yo recuerdo, yo es que he vivido muchos años en Madrid, y yo cuando llegué a Málaga, yo pasaba un frío mortal. Y es que aquí yo creo que a lo mejor no muy baja temperatura, pero hay una humedad terrible, ¿eh? Entonces, lo mismo que hablamos de protegernos del sol y conseguir ese confort y tal, yo creo que otro tema muy importante es cómo conseguir reducir ese grado de humedad lo suficiente como para que la sensación no sea del frío que yo he pasado tantísimos inviernos. Entonces, sí, no, yo solamente me refería en el término que la problemática principal aquí en Málaga sería el tema de enfriar la vivienda, ¿no? Porque del calor, de lo que es el frío siempre te puedes proteger aislándote, ¿no? Entonces, por supuesto, también influye la humedad, ¿vale? Que ahí habría que utilizar algún tipo de deshumidificación, ¿no? Claro, que es distinto a lo mejor en Suecia, ¿no? Que ya es un frío extremo y hay que tomar otras medidas. El tema de la radiación solar, el captar radiación solar desde las orientaciones de sur y calentar la vivienda en invierno es muy importante, y eso es necesario prácticamente en toda la provincia de Málaga, incluso en la costa. En los inviernos es necesario la radiación solar, el incluir la radiación solar dentro de la vivienda y que caliente esa vivienda. Eso es muy importante porque se ahorra muchísimo en calefacción. Y bueno, respecto a todo este tema, yo quería apuntar que es que yo creo que ningún arquitecto y ningún promotor ni nadie que se quiera hacer una vivienda ya actualmente debería prescindir de esto, debería prescindir de la sostenibilidad, y ya no por un tema de, no sé, salvar el planeta o cambio climático o tal, sino porque es que mejora su propio entorno, el más inmediato, que es el de la propia vivienda, el confort de la propia vivienda. O sea, una vivienda bioclimática o sostenible es más eficiente energéticamente y por lo tanto es más eficiente económicamente, va a consumir menos, pero es que además, y sobre todo para mí es fundamental, es que es más confortable. O sea, va a tener que utilizar menos calefacción y menos aire acondicionado, menos horas. Y ya de por sí eso ya es más confortable y, por supuesto, más económico. Lo que pasa es que no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que puede que quizás todavía exista mucha reticencia en algunos casos a aplicar este tipo de modelo arquitectónico en los hogares, porque hay gente que necesita un desembolso inicial demasiado elevado, este tipo de arquitectura sostenible. No sé si esto es una creencia o realmente es una realidad. Yo entiendo que puede ser, pero la información que tenemos que dar al posible a la persona que se quiera hacer una vivienda es que tampoco los sobrecostes son tan importantes. Hay un factor que es el factor diseño, la orientación, la adaptación topográfica, que llega a ser más importante, y muchas veces incluso una vivienda bioclimática puede costar menos que una vivienda tradicional. O sea, depende un poco de los criterios que tome, tanto bioclimáticos pasivos como los activos, que eso sí pueden aportarte un plus sobre el precio de partida de una vivienda tradicional, por ejemplo las placas solares, el uso de calderas de biomasa, todos estos conceptos que estamos escuchando de energías renovables, pues al final son sistemas que tienen un valor añadido. Pero ahí entra el concepto de la rentabilización, o sea, lo que tú te estás gastando de más, después lo estás ahorrando en tu consumo eléctrico, la tarifa a final de mes, ¿no? Entonces, yo vuelvo a insistir, perdona Olivia, que es muy importante que la gente sepa que la arquitectura bioclimática es la que hemos vivido desde siempre. Las casas de los pueblos, las casas cuevas, los muros espesos que mantienen la temperatura y te dan una sensación, ¿no? La casa cueva, ¿no? Entonces, eso para que no se relacione tanto como una moda que te puede costar más, ¿no? Esa vivienda, ¿no? La idea es volver a una arquitectura tradicional, incluso aprovechar de las nuevas tecnologías que tenemos.